Ok, vamos a explicar cómo utilizar la herramienta que ya viene en nuestro programa de pasos para hacer rompecabezas. Ok, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí donde dice imagen y nos vamos a ir aquí donde dice rompecabezas. Que nos dice, por seleccionemos primero una imagen antes de usar esta función. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir, tiene que ser una imagen de JPG. Así de que aquí, por ejemplo, no se visualiza ninguna imagen porque estamos pidiendo que abra solo archivos .wpc. Le doy All Files y aquí me aparecen muchas imágenes. Estas imágenes no están vectorizadas, pero me sirven para hacer que funcione la herramienta de rompecabezas. Ok, abro la imagen. Para saber en qué tamaño está mi imagen en relación a la hoja que tengo predeterminada, veamos aquí donde está esta lupa con la letra P de page o página. Y ahora sí ya veo que pues la imagen es pequeña en relación a la hoja. Esta es una hoja tamaño carta de 8,5 por 11. Ok, algo que tienen que tomar en cuenta es que el archivo de rompecabezas se me va a generar en base al tamaño de la imagen que esté utilizando. Así que la sugerencia es que generen ya su imagen del tamaño que necesitan. Vamos a suponer que ocuparan una 8 por 10. Vamos a marcar unas líneas aquí de guía, 8 por 10. Y aquí ya puedo yo saber si el tamaño es el adecuado. Como en este caso la hoja está vertical, vamos a cambiarla de posición. ¿Cómo lo hago? Me voy a Setting, aquí dice Page, y aquí ya puedo cambiarle el tamaño. Vamos a hacerla 11 por 8.5, que es la hoja de tamaño carta, pero ahora en forma horizontal. Voy a volver a cambiar ahora aquí, voy a poner esta en el nivel 10. Las líneas guías son muy útiles cuando queremos que nuestros archivos ya se vayan dando de un tamaño específico. Ok, voy a reacomodar la imagen y vamos a suponer que este es el tamaño del rompecabezas que queremos generar. Se va a mover un poco la proporción, pero no importa porque lo que quiero nada más es visualizar el rompecabezas. Ok, ahora sí me voy a imagen, a rompecabezas, y fíjense cómo ahora ya me dio la opción. Y aquí me dice que me va a generar un rompecabezas de 2 piezas en forma horizontal por 2 piezas en vertical. Le doy OK, voy a quitar la imagen para que lo puedan ver. Y ven que tengo ya un archivo generado de 4 piezas, que es 2 por 2. Vamos a quitar las guías. Remove Landscape. Ok. Bueno, otra cosa que quiero que vean es que Pasos pensó en nosotras y ya nos dio diferentes opciones para hacer un rompecabezas. Voy a poner la imagen otra vez aquí al centro. Ok, ¿cómo puedo hacer eso más rápido? Me voy aquí y les pido que me la pongan en el centro. Ahí está. Y vamos a refrescarlo para que quite esas sombras. Ok, otra vez me voy. Imagen, rompecabezas. Y vean cuántas opciones me da. 4 por 4, 6 por 6, 8 por 8, 10 por 10, hasta 16 por 16. A mí se me hace muchas piezas esto de 16 por 16. Pero no sé, igual si estuviéramos utilizando el BAT de 12 por 24, y bueno, igual serían más de 200 piezas, 250 y tantas piezas, y pues se me hace que serían muchos, pero pues igual lo que quiero que sepan que existe la función. Le voy a cambiar color. ¿Cómo se le cambia color a la línea? Te vas a la caja de color, seleccionas un color y le das clic derecho. Si le damos clic izquierdo, entonces pues se me llena toda la pantalla. Aunque ahí están las líneas, si vemos aquí, me le quito el color, ahí están las líneas. Pero no me sirve aquí para trabajar, así que le vamos a quitar el color. Ok. Bueno, a mí la que más me gusta... Uy, se fue. Ok. A mí el corte que más me gusta para rompecabezas es el de 4 por 4.
Aquí está, 4x4. Ok. Voy a eliminar la imagen porque realmente no la necesitamos. Esta imagen era nada más para activar la herramienta de rompecabezas. Ok, este es un rompecabezas de 16 piezas que a mí me parece pues muy práctico para la mayoría de los archivos que hacemos las adictas a pasos. Yo lo usé para un mini álbum que le hice a una niña de sus 15 años y utilicé una foto de ella, la puse aquí y pegué el papel, lo pegué la foto y 2 capas de cartulina, y lo puse en mi mat ya bien alineadito y lo mandé a corte, lo corté le di varias pasadas para que se cortara bien y gustó mucho porque lo puse en un sobrecito y cuando la niña lo abrió pues era interesante pues ir armándolo y ver que iba apareciendo su cara y les gustó mucho. Y el otro día vi que una compañera de la página de Pasos Límites para Diseñar en Facebook lo utilizó para una invitación de boda. Entonces se me hizo muy original porque era una cajita y la invitación había que armarla y aquí estaban los datos de los novios y de la recepción y de la fiesta y todo. Y se me hizo muy original. Bueno, pues por último nada más decirles que siempre es buena idea seleccionar todo y agruparlo. ¿Cómo se agrupa? Bueno, marcan la parte que desean de su archivo y se van aquí a Shape, Group y ya queda como una sola pieza para que no se les muevan las líneas, porque esas son líneas, se puede decir que sueltas. Entonces al mandarlo a corte, pues para que no se nos vaya a mover ninguna pieza. Pues eso es todo, espero que les sea de mucha utilidad este video y gracias por verme.